Aquí comienza 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP30. Entrevistas para entender algunos de los temas más relevantes para América Latina. Esta temporada desde Belém do Pará, en Brasil. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de 1.5 grados con expertos. Hola Ale, ¿cómo va esta semana que ya está casi terminando? Hola Mari, sí, ya es viernes de la primera semana, muchísimo movimiento en salas de negociación y hoy estamos aquí para hablar de, yo creo que uno de los titulares más importantes que va a salir de esta COP, que es el lanzamiento de un fondo que se llama el TFF. Y para eso tenemos un invitado que ha trabajado mucho en el tema, hizo parte del diseño y ha estado en las discusiones sobre este fondo. Entonces, veamos de quién se trata. Hola, soy Juan Pablo Sornio, soy el director de vinculación de Earth Insights. Earth Insights es una organización que se encarga de hacer herramientas y momentum para detener la expansión industrial en zonas de alta biodiversidad y territorios indígenas. Hola Juan Pablo, bienvenido. Nos da mucho gusto tenerte aquí. En particular porque estamos en Brasil, estamos en la Amazonía, estamos rodeados de bosques y queremos hacerte muchas preguntas sobre el TFF. Dinos qué significa eso, de qué se trata, qué es este fondo. Hola Alejandra, pues encantado de estar aquí, gracias por invitarme. El TFF son las siglas en inglés del Tropical Forest Forever Facility, que sería como el Fondo de Bosques Tropicales para siempre, y es una iniciativa impulsada por Brasil que quiere levantar fondos para incentivar la protección de los bosques tropicales. Juan Pablo, este fondo lo anunció Brasil en la COP28 y desde ahí ha empezado a hablarse y estuvo durante el último año en diseño por parte de diferentes expertos. ¿Qué hay dentro de este fondo? ¿Cómo va a funcionar? Mira, una de las cosas que hace al TFF muy particular es que es una iniciativa del sur global, ¿no? O sea, muchas veces creo que estamos nosotros acostumbrados a que los países que tienen la plata son los que deciden cómo se va a usar la plata y los que ponen estas iniciativas. Y esta es una iniciativa del sur global que es bastante interesante. Dos, se trata de una iniciativa que reúne fondos públicos con fondos privados. O sea, es blended finance. Y eso es algo que siempre escuchamos también, ¿no? Del sector público, que es ¿dónde está el sector privado? Y hay que incentivar al sector privado. Bueno, este fondo lo tiene en el diseño, ¿no? Tiene que hacerse con fondos del sector privado. También se enfoca en área, ¿no? O en superficie. No es algo que te compense por el carbono que estás capturando de la atmósfera, que es también lo que nosotros estamos acostumbrados en las finanzas climáticas, sino que te vas por hectárea. Entonces, si tú tienes una hectárea de bosques tropicales, te va a tocar una lana. Y la otra es que incluye a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en la gobernanza del fondo, y también que hay un compromiso a que el 20% de los fondos recaudados vayan directamente a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Y finalmente, que esto a mí se me hace también muy interesante, es que no se imponen condiciones sobre los países. Es decir, como es un fondo del sur global, no hay como una condición en donde digas, yo voy a querer ver este tipo de cambios en tu programación nacional o en tus leyes, y una vez que yo veo esos cambios te voy a dar el dinero. Sino que le deja a cada país que decida cómo van a proteger los bosques tropicales. Genial, Juan Pablo. Para nuestra audiencia no mexicana, una lana significa dinero. Dijiste mucha lana, mucho dinero. Y hablando de dineros, ¿cuál es el objetivo de recaudación del fondo y cuánto tiene hasta ahorita? Se lanzó ya finalmente, oficialmente, el jueves de la semana pasada, ¿cierto? ¿Dónde estamos en términos de recursos? Pues mira, el objetivo era levantar 125 mil millones de dólares, que es un montón de lana. Y ellos querían levantar estos 125 mil con 25 mil por parte de países donantes, o sea, de fondos soberanos, como les llaman, y los 100 mil restantes del sector privado. Entonces, estos 25 mil, haz de cuenta que es dinero que viene de países como Alemania, como Noruega, como Francia, como Gran Bretaña, y después con ese dinero lo que hacen es levantar deuda del sector privado.
Entonces, aquí tenemos ya 25,000 y vamos a emitir unos bonos y la gente que compra los bonos pues le toca que le den una tasa de interés, sabiendo que ese dinero va a ser utilizado para proteger bosques tropicales. Entonces, 125,000 millones de dólares. Cuando se lanza el TFFF el jueves pasado, o sea, el 6 de noviembre, se recaudan 5.5 mil millones de dólares. Que uno diría, bueno, les faltan un montón, pero la verdad es que fue más de lo que yo esperaba. Se repartieron esos 5.5 mil millones de dólares, con 3 mil millones de dólares vienen de Noruega, luego vienen $1 billón cada quien de Brasil y de Indonesia, que es interesante, ¿no? Que países del sur global también estén poniendo dinero propio y sustantivo. Luego viene Portugal con 1 millón, que es un país muy chiquito, Francia con 500 millones, luego tienes a Holanda con 5 millones, y la parte que la incógnita más grande es que Alemania, vino el canciller alemán y dijo, Alemania va a otorgar una cifra sustanciosa para el TFFF, y nos dejó colgados a todos en el suspenso de cuánto va a ser esa cifra y cuándo van a anunciar cuál es esa cifra. Juan Pablo, mencionas un montón de cosas que me hacen a mí preguntarme algunos detalles frente a cómo va a funcionar el fondo, pero uno de estos es cuando tú hablas de Blended Finance, que ha sido algo que se ha pedido mucho por parte del sector privado, de bueno, ¿cómo puedo yo participar? Este es uno de esos mecanismos de alguna manera innovador que le disminuye el riesgo al sector privado. Quisiera que nos cuentes, ya que has estado como involucrado en las discusiones y en el diseño del fondo, ¿qué tanto interés ves tú por parte del sector privado de inversionistas de realmente poner sus recursos ahí y con qué objetivo desde el sector privado? Ahora la cosa es si hay suficiente apetito como para comprar 100 mil millones de dólares de deuda, ¿no? O sea, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo creo que lo importante es encontrar a esos inversionistas que decidan que ese perfil, riesgo-retorno, además de el espíritu del TFFF, es algo que los convenza. Que digan, bueno, a mí me va a tocar un 3% de retorno, que es lo que ahorita se está estimando, pero yo sé que ese dinero va a proteger los bosques tropicales del mundo, que son unos sumideros de carbono súper importantes para nosotros, sin mencionar a que están protegiendo la biodiversidad del mundo. Entonces, si te pones a pensar, si tú inviertes en esto, pues es como un 2 o un 3 por 1, porque por un lado estás reduciendo emisiones, protegiendo la biodiversidad y deteniendo la desertificación. Y ahorita que estabas hablando de recursos, 125 mil millones es un montón de lana, pero además esa fue la meta de financiamiento climático que duró más de 15 años en este régimen, ¿no? Se tienen que proveer 100 mil millones de dólares anuales. Me parece muy interesante que hayan escogido una cifra incluso más alta solo para bosques, ¿no? Que efectivamente es una de las áreas más importantes en donde se puede hacer mitigación con los beneficios que tú mencionas. Ahora, tú estabas diciendo que hay donantes tanto de países desarrollados como de países en desarrollo, ¿no? Que están entrándole al fondo. Pero, ¿quiénes son los países que se pueden beneficiar para conservar bosques? Estos que están invirtiendo también serían beneficiarios. No, o sea, por ejemplo, si uno se pone a pensar en Brasil, y Brasil tiene entre 350 y 400 millones de hectáreas de bosques tropicales. Y el precio que se está usando en el TFFF o en la TFF para evaluar cuánto habría de retorno es de $4 por hectárea. Entonces Brasil está metiendo 1,000 millones y si se recaudan los 125 mil millones y Brasil mantiene su tasa de deforestación estable, pues estaría recibiendo anualmente como unos 500 millones de dólares, más o menos, si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, realmente es una inversión para Brasil, ¿no? Dice, o sea, yo pongo 1,000 millones, pero me va a tocar más de 500 millones de dólares al año durante 40 años. Lo mismo está pensando Indonesia. Entonces, eso me parece bastante bien, es un incentivo bastante fuerte. Para este caso de Brasil o Indonesia, que de alguna manera son países que pueden acceder a los recursos y también poner recursos dentro del fondo, pero ¿cuáles son los criterios que se tienen dentro del diseño para que los países puedan acceder a estos pagos? Bueno, uno tiene que ser un país en vías de desarrollo bajo la UNCTAD. Tienes que tener un promedio de deforestación en los últimos 3 años de menos del 0.5%.
y tienes que tener una tendencia a la baja. Tienes que tener un sistema de monitoreo nacional para que tú sepas dónde hay deforestación, cuánto ha sido deforestado, cuánto ha sido degradado, y tienes que utilizar los pagos del TFFF de alguna manera específica. Hay 4 condiciones para cómo se usa el dinero que tú vas a recibir del TFFF. Número 1 es, tienes que tener un sistema de pagos o un mecanismo financiero que cumpla con ciertos estándares dentro de tu país. Número 2, tienes que complementar lo que tú estás gastando en la protección del medio ambiente. Es decir, tú no puedes decir, bueno, pues me está dando toda esta lana al TFFF, yo ya no tengo que tener en mi presupuesto el dinero para el Ministerio de Medio Ambiente porque todo lo paga el TFFF. Eso no se vale. Tienes que darle más del 20% de los pagos a los pueblos indígenas directamente y comunidades locales. Y también tienes que decir cuáles van a ser tus políticas y cuáles van a ser los programas que estás utilizando para conservar los bosques tropicales. Y bajo esas condiciones, aparte de Brasil, en América Latina, ¿qué países crees que podrían acceder? Es para los países que tengan bosques tropicales o subtropicales. Son los 2 biomas que se están utilizando en el TFFF. Entonces eso quiere decir pues todos los países que son amazónicos y algunos que están en el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay. Para los que realmente vale la pena son para los que tienen una superficie muy extensa de estos biomas. Importante también resaltar que este pago de $4 por hectárea son pagos que van directamente a Hacienda. Eso es importante de distinguir porque estamos acostumbrados a RED, por ejemplo, que es dinero que va al desarrollador de proyecto, ¿no? O sea, a una compañía o es a un proyecto en país. Esto es directamente para el gobierno. Una de esas condiciones que tú mencionabas es que el 20% debe ir para pueblos indígenas y para comunidades locales. ¿Cómo se va a hacer la estructura, digamos, de gobernanza para que esos recursos lleguen a ellos o cuál es el procedimiento que se tiene previsto? Bueno, cada país tiene que tener su propio plan de cómo lo van a lograr y si no lo tienen hay una penalización dentro del TFFF, ¿no? O sea, tienes como una ventana de 2 años para poder tener ese programa ya establecido y si no lo logras entonces se puede reflejar en una pausa a los pagos que tendrías que recibir. O sea, es una condición, la verdad, bastante fuerte. E importante también que los pueblos indígenas y comunidades locales tienen un lugar en la gobernanza, es decir, están directamente relacionados con el consejo del TFFF. Oye, pues todo suena muy bien, suena que es una iniciativa bien importante, esto que nos dices de que es desde el sur global. ¿Cuáles son los retos para la implementación? ¿Hay cosas que tengamos que vigilar del desarrollo del fondo? Sí, yo creo que lo más importante, que es el siguiente paso, es el manual operativo para el fondo de inversión. Entonces, para hacer una distinción en la gobernanza, por un lado está el TFFF y luego hay una cosa que se llama el TFIF, que es el fondo de inversión de los bosques tropicales para siempre. Entonces, uno se encarga de manejar el dinero y decir, yo lo voy a invertir en el mercado, yo voy a decir dónde lo voy a invertir y voy a recaudar ese dinero, o sea, me va a tocar a mí el retorno de inversión, pero quien decide a quién se le va a repartir y cuánto se le va a repartir es el TFFF. Entonces están divididos, no puedes ser juez y parte, ¿no? Es un poco como para ponerle un muro de fuego, como dicen, un firewall entre esos dos. Entonces hay que fijarse muy bien qué va a tener ese manual operativo, cómo se va a decidir en dónde se va a invertir ese dinero y cómo se va a invertir. Y por otro lado también hay un cuerpo dentro del TFFF técnico y científico que es el que se encarga de ver que las condiciones ambientales o los estándares ambientales se estén cumpliendo, ¿no? O sea, que realmente la degradación se esté midiendo bien, que la deforestación se esté midiendo bien. Y yo creo que hay mucho espacio para mejorar esos estándares ambientales, ¿no? O sea, yo creo que el TFFF es un incentivo muy grande para que se logre parar la deforestación y parar la degradación lo mejor posible. Y ahora que mencionas el fondo de inversión, que finalmente es el que va a gestionar los recursos para que se inviertan, y teniendo en cuenta que todavía falta escribir el manual operativo, ¿cuál es ese tipo de inversión que puede hacer este fondo? Si hay, digamos, actividades o sectores que están excluidos dentro de lo que en este momento se está discutiendo. Sectores excluidos,
O sea, donde no puede invertir el TFF son combustibles fósiles y turberas. Pero por el otro lado se puede invertir en otras cosas. Importante también es ver cuánto, por ejemplo, podría tomar el TFF de bonos verdes, ¿no? O sea, uno podría pensar que el TFF puede invertir en bonos verdes mismos, entonces es como una doble mejora. Juan Pablo, muchísimas gracias por toda esta información. Creo que todos vamos a estar muy pendientes de cómo se sigue desarrollando el fondo y ojalá que tenga ese efecto tan importante que se han propuesto. Finalmente, sabemos que tú y nosotras sí latimos por la acción climática. ¿Cómo late tu corazón con el lanzamiento del TFF? Mi corazón late fuerte y late junto con el de ustedes. Mari, súper interesante la entrevista. Sobre todo porque yo he estado dando seguimiento por varios años a las negociaciones de financiamiento climático en este proceso de la convención y creo que uno de los talones de Aquiles más duros del financiamiento es cómo lograr apalancar el financiamiento público para que haya intervención de privados de manera que sea mucho más eficiente. Y nunca había escuchado de un proyecto tan ambicioso. La escala del TFF es enorme, pero además va justo a tratar de cubrir eso. Cómo usamos los recursos públicos y atraemos recursos privados, además dándole certidumbre financiera a largo plazo. Entonces, me parece que si esto funciona, va a ser un gran ejemplo para desbloquear también mecanismos innovadores de financiamiento en otras áreas. Hay dos cosas de lo que tú mencionas que me llaman mucho la atención y que me parece que son muy interesantes. Una es que es financiamiento para bosques, que ha sido uno de los temas que más relegado han estado en términos de cómo se financia y poder involucrar al sector privado. Y esta es una de estas oportunidades. Y esto ligado a que la forma en que está estructurado, que de pronto no lo mencionamos en la entrevista, pero que es importante mencionarlo, es como de alguna manera, al ser un instrumento financiero mixto o blended finance, como se le conoce, tiene unas características que de alguna manera disminuyen el riesgo para los privados que inviertan. Entonces es la forma en que se hacen los pagos. Los primeros, digamos, a quienes se les harían los pagos es precisamente a los privados o a los inversionistas, que se conoce como deuda senior. A los segundos que se les harían los pagos es a los patrocinadores o a los financiadores, que serían los países, digamos de alguna manera, que están empezando a poner las contribuciones para completar los 25.000 millones de dólares. Y los terceros serían los países a los que se les harían los pagos por desempeño. Entonces, de alguna manera, esto nos da como una idea de cómo se protegerían los capitales del sector privado y que esto pues genere mayor apetito para invertir en este tipo de instrumentos. Entonces, bueno, creo que fue muy interesante. Con esto damos por cerrado este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que seguimos con nuestros episodios diarios con lo más relevante de cada jornada, que están disponibles cada mañana. Y nuestra próxima cita para seguir escuchando especialistas de la región que nos ayudan a profundizar en temas es el 17 de noviembre, el próximo lunes. Así que estén muy atentos y atentas a lo que viene. Recuerden seguirnos en redes sociales como @transformaglob y compartir este y otros de sus episodios favoritos del podcast. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast editado por Mariana Rojas Lacerna, Maritza Florian Buitrago y quien les habla, Alejandra López Carvajal. El equipo de diplomacia climática de Transforma realiza la investigación y Natalia Gómez Gómez coordina la producción. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Miguel Sánchez Labrada realiza el diseño de las portadas. La distribución y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.